Ahora que tenemos configurado nuestra conexión a base de datos y sus dependencias, vamos a empezar a crear nuestras entidades. Igual new package, entity. Vamos a tener las mismas estructuras del proyecto anterior que vimos. La diferencia que acá va a ser reactiva, muchos de los componentes van a ser comunes. Entonces nos ubicamos acá, vamos a empezar con publisher. Clic derecho, new Java class, publisher. Recuerden que las entidades siempre son en singular. Entonces, dentro de las anotaciones del Loombook, ¿se recuerdan? Loombook annotation. Vamos a robar los getters, setters, constructor sin argumentos. Luego tenemos un constructor con argumentos, el patrón builder, luego si recuerdan tenemos JPA annotations, ¿no? Entity y table. La tabla se llama publisher, por cierto. Importamos Jakarta Persistence. Nos está solicitando cuál es el ID. Vamos a decir acá implement serializable. Entonces, si revisamos un poco con nuestro proyecto que habíamos implementado, API Book, main, tenemos entity y tenemos publisher. Básicamente va a ser lo mismo, ¿no? Tenemos entity, table y publisher. Entonces lo que yo puedo hacer es copiar esta información y aprovechar. Hasta acá vamos a importar el ID de Jakarta Persistence. La estrategia del ID básicamente es autogenerado, identity. Y cómo se llaman las columnas, publisher code, que la fecha de creación se puede llenar automáticamente, que va a ser del tipo local dating. El status tenemos de manera integer, básicamente es lo que tendríamos la definición de esta tabla, el mismo campus. Luego vamos a crear nuestra capa repository. Entonces acá vamos a crear nuestra primer repositorio, que es el publisher repository. Entonces los conceptos que ya vimos vamos a ir aplicándolos. Java class, acá voy a llamar repository. Esta es una interfaz. Luego acá voy a crear otro paquete, lo voy a llamar JPA. Y voy a tomar este mismo nombre, lo único que le voy a decir que va a ser un repositorio de JPA. New Java class, acá va a ser publisher, JPA repository. Entonces esto lo que va a hacer es extender JPA repository de publisher de nuestra librería, de nuestra biblioteca o de nuestro package book entity. Y vamos a revisar, acá es una interfaz también, cuidado que es una interfaz. Vamos a revisar nuestra publisher, si no me equivoco el ID es integer. Es decir, que es integer. Entonces si hacemos una equivalencia, básicamente estamos implementando nuestro capa repository. Entonces hasta acá
nuestro repositorio sigue siendo lo mismo, ¿no? Lo único que le hemos cambiado es JPA repository y estamos creando JPA. Y luego he creado un otro clase que se llama publisher repository, el que está acá. Entonces acá, a partir de acá vamos a empezar a trabajar con flujos reactivos. Entonces, para que me sea mucho más fácil, voy a utilizar los mismos nombres: find all, find by id. Entonces vamos a decir ¿cuál es la forma de manejar múltiples flujos acá en Reactor? ¿Ya? 0 o n elementos es flux. ¿Ya? Vamos a utilizar acá flux de este modo. Flux, ¿no? Flujo de datos. Flux. Decirle publisher. Y vamos a llamarle final. Vamos a traer todas las listas. Find all. Esto sí lo vamos a tener que implementar. 0 un elemento. ¿Cuál es lo que nos trae 0 un elemento? Básicamente nos trae mono, ¿no? Entonces vamos a decirle mono. Igual vamos a seguir utilizando nuestra entidad publisher. Decirlo find by id. Find by id. Listo. Entonces ahora tenemos acá nuestra interfaz que va a manejar flujos reactivos. Entonces, como estamos acá declarando o definiendo la interfaz, necesitamos su implementación. Entonces, acá, clic derecho, vamos a crear un package IMPL, clic derecho, new Java class, voy a llamarle publisher repository IMPL, que esto va a implementar el publisher repository. Vamos a implementar estos métodos. Entonces, si recuerdan acá, vamos a utilizar Lombok Annotation primero, como siempre. Lombok Annotation, para que utilizar el generador de constructor. Vamos a utilizar los conceptos que ya sabemos: inyección de dependencia. Para ello, para no crear el constructor manualmente, require argument constructor. Luego necesitamos estereotipar Spring Stereotype Annotation. Entonces, si recuerdan, el principal es component, de ahí nacen configuration, service, repository, controller. Puedes utilizar de manera indiferente, no habría problemas, pero por buenas prácticas, digamos que cuando tú ves la notación repository, quiere decir que está orientado a manejo de datos, ¿no? Más cercano hacia la gestión de datos, ¿no? Conexión a base de datos u otro servicio que te trae data. Listo. Y ahora lo que voy a inyectar es el repositorio de JPA. Si estuviera utilizando R2DBC, haría mucho más directo, similar a como trabajamos en el proyecto anterior. En vez de extender de JPA repository, extendría de R2DBC Reactive CRUD repository, si no me equivoco. Pero como les comenté, manejar un poco el tema de las relaciones se hace un poquito más complejo. Así que vamos a combinar un poco de lo que ya sabemos y transformarlo en un flujo reactivo. Private final, vamos a decirle que es JPA repository, publisher JPA repository y publisher JPA repository. Bien, entonces JPA repository es bloqueante. Acá ya estamos trabajando en base a flujos reactivos. Entonces, como JPA es bloqueante y no bloquee el hilo principal, lo que vamos a hacer es crear nuevos hilos. Vamos a manejar con hilos, vamos a crear hilos, sobre ellos ir manejando, para que digamos que corra sobre un hilo distinto a la principal. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer, como siempre, vamos a ir construyendo acá var result. Vamos a decir acá. Entonces, lo que voy a hacer es mono punto from calable.
control Z, from calable. Entonces, from calable es uno de los operadores reactivos. Flux no tiene ese operador. Mira, flux from calable no hay, pero sí tenemos mono from calable. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la especialidad de este operador? Este operador nos dice que utilicemos cuando trabajamos con código bloqueante. Y efectivamente JPA es bloqueante. Entonces hasta aquí, digamos, estamos ya preparando para que sea que se trabaje sobre. Estamos convirtiendo en un flujo reactivo. Pero ahora, para que este código bloqueante se ejecute en un hilo distinto, vamos a utilizar el otro operador, subscribe on. Y en subscribe on vamos a decirle schedulers. Schedulers.BundleElastic. Entonces, scheduler es un gestor de hilos. Luego vamos a ir a la parte conceptual un poco a entender cómo trabajan los hilos. Entonces, scheduler es un gestor de hilos. Ya nos va a permitir crear, en qué momento detener, en qué momento que se ejecute. Entonces, dentro del scheduler, el método BundleElastic es, digamos que tiene la especialidad o está orientado para manejar datos de entrada y salida. En este caso, básicamente, Publisher JPA repositorio recupera datos de salida. Entonces, hasta acá, digamos que tenemos mono, que tendría un elemento de tipo lista, que internamente es la lista de tipo publisher. Pero lo que yo quiero devolver es, por ejemplo, un flux. Entonces, lo que voy a empezar a recorrer, cada elemento de la lista lo voy a transformar como si fuera un flujo independiente. Acá. Punto flatMap iterable. Acá, flatMap iterable. Acá vamos a decirle que es un publishers. Empezar a recorrer todos los publishers. Entonces, hasta acá ya tendría y cada ítem de la lista en un flujo. Digamos que cada ítem es un flujo que está recorriendo dentro de un flujo como que independiente, ¿no? Dentro del stream reactivo. Ya les puedo retornar. Acá que me dice eso, vamos a ver, puedo reemplazar métodos por referencia. Ok. Acá vamos a traer otro, vamos a buscar un elemento por el ID. Entonces se recuerda var result. Entonces, ¿cómo gestiono datos bloqueantes? Mono from calable. Acá. Recuerden cuál de las interfaces funcionales no recibía un dato de entrada, ¿no? Pero sí devolvía información. Entonces sí estamos empezando a poner en práctica los conceptos que vimos de la programación funcional. Acá vamos a decir es filter, vamos a hacer un filter. Si está presente, devolvemos la información existente, si no, devolvemos un mono vacío, un empty. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con optional? ¿No? Para gestionar los nulos, trabajamos con empty, vacíos. Filter, recuerdan, acá tenemos un predicate, estamos verificando que si existe esa información que se está buscando por el ID. Entonces también puedo hacer utilizar métodos por referencia. Acá lo mismo. Y ahora voy a devolver, digamos que un mono de tipo publisher. Listo. Hasta el momento ya tengo la implementación para yo acceder hacia información que está en la base de datos.
sobre un código bloqueante que básicamente estamos utilizando JPA, transformándolo en un flujo reactivo, y para que no bloquee el hilo principal estamos utilizando el gestor de hilos.